Buenas tardes a todos los televidentes. Agradecemos su atención en esta hermosa tarde y queremos hablar un poco de la ceguera espiritual. La ceguera espiritual que está llevando a nuestra humanidad hacia caminos difíciles, hacia caminos de sufrimiento. El ser humano ve con naturalidad que haya todo tipo de crímenes, que haya abortos al por mayor, que las parejas se divorcien. Ya todo esto al ser humano le parece algo natural. Y hay una ilustración de un pequeño animalito, de una rana, que la meten en un recipiente con agua fría. Después la ponen al calor y empiezan a aumentarle la temperatura. De tal manera que cuando la rana quiere salir de ahí, ya está cocinada. Y el ser humano tiene una semejanza a esta ilustración. ¿Por qué? Porque estamos metidos en un problema, en un lío como humanidad, y no nos damos cuenta que la temperatura está elevándose, que los problemas se están haciendo cada vez mayores, y esto es a causa de que las personas no tienen apego hacia Dios, hacia su Creador. Las personas tienen un apego solo religioso, y al tener un apego solamente religioso, las personas no alcanzan a ver lo espiritual, lo que al final del camino va a ser lo valioso. Al final del camino de cada ser humano, de la vida de cada ser humano, al final de que cuando la humanidad transite por esta tierra, viene lo espiritual. Y no pensamos en eso. Pensamos en las cosas naturales, pensamos en lo que podemos ver, pero en lo espiritual, es más, a veces ni creemos. Entonces, por eso el ser humano tiene una ceguera espiritual que le va a traer un rédito posterior muy alto. Va a tener que pagar un precio muy alto, su vida, y su vida está en riesgo. Su vida se va a ir al infierno si no se arrepiente de su religiosidad, de su separación hacia Dios. La palabra de Dios nos dice ahí en Santiago, nos llama la atención y nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios? Y aquel que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. El mundo con sus fantasías, el mundo con su belleza que nos trae, el mundo con sus tentaciones, lleva a la humanidad hacia un camino sin retorno. Por eso Santiago dice estas palabras: cualquiera que se hace amigo del mundo se considera amigo de Dios. Y nosotros como humanidad tenemos la respuesta, tenemos la facilidad de caminar por el camino adecuado que Dios nos ha mandado. Tenemos la oportunidad porque Jesucristo, ahora que nosotros han pasado estas fiestas que son religiosas, pero para cualquier cristiano es algo veraz, es algo digno de que el ser humano ponga atención. Ahora que han pasado todos estos acontecimientos y que la gente se ha dado cuenta de lo que ha pasado con Jesucristo, debe de voltear su rostro hacia Dios, debe de acercarse cada vez más al Señor. ¿Por qué? Porque si no, nosotros nos consideramos ahora enemigos de Dios. Aquella persona que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hace y forma su vida a través de lo que el mundo le dicta, a través de lo que el mundo le está proporcionando. Y el ser humano tiene una porción por su naturaleza caída, tiene una herencia por su naturaleza caída, y esta porción es la ceguera, esta porción es la pobreza, esta porción es la miseria, esta porción es el sufrimiento. Ahí no pienses que queremos que tú te asustes. No, queremos que tú recapacites, queremos que tú entiendas que solamente Dios
Ese es el que puede sacar a este mundo de la ceguera espiritual, de la pobreza espiritual, porque esto nos va a llevar hacia el sufrimiento. Solamente cuando Jesús abra tus ojos, entonces podrás ver al Señor. Cuando Jesús viene a tu vida y abre tus ojos espirituales, entonces tú puedes ver, sentir y apreciar la grandeza de Dios. No es de otra manera, no puede ser de otra manera. Las filosofías son huecas, el conocimiento humano es hueco, pero cuando nuestro Señor Jesucristo abre los ojos del ser humano, entonces Él puede descubrir cosas grandes, como dice la Biblia, y ocultas, que no conocemos. Pero es hasta cuando el hombre es bendecido por el Señor que Dios le abre sus ojos. Vamos a leer una parte de la Escritura, ahí en el Evangelio según San Marcos, ahí en donde el personaje central es nuestro Señor Jesucristo y Bartimeo. Bartimeo, un ciego que pedía limosna ahí en el camino. Y esta escena que nos narra el Evangelio según San Marcos es una escena que precede a la entrada de Jesucristo a Jerusalén, cuando le tienden las ramas de olivo y le ponen sus mantos para que Él pase. Esta escena, esta lectura que vamos a tener, precede a aquel acto que el ser humano hace hacia Jesucristo, diciéndole: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nuestro Señor Jesucristo salía de Jericó y se dirigía a Jerusalén. Y esta escena es la que precede a la muerte de Jesucristo. Y queremos poner atención a esta lectura. ¿Por qué? Porque nos narra a lo que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. En unos cuantos versículos Él resume lo que Él vino a hacer sobre esta tierra. Y vamos a ver de qué manera Dios abre los ojos de este ciego Bartimeo. Nuestra lectura que vamos a tener en esta tarde es en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Vamos a ir leyéndolos y vamos a ir platicando de cada uno de los versículos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Como vimos también en este video, la pobreza, la miseria, hace que el ser humano esté mendigando, esté pidiendo favores, esté sufriendo toda la miseria. Y en esta escena vemos a nuestro Señor Jesucristo, que va a acudir a la Pascua junto con sus discípulos. Y por eso es que la Biblia nos dice que cuando salió de Jericó, iban los discípulos y una grande multitud. La grande multitud son aquellas personas que iban a la ceremonia de la Pascua, iban a Jerusalén para festejar la Pascua. Y por eso dice la palabra del Señor que iba una grande multitud acompañándolo. A veces nosotros somos como esa grande multitud. Vamos a un acto muy importante, pero simplemente vamos acompañando a Jesucristo. Y a veces en medio de la multitud no vemos la necesidad de los demás, sino simplemente vamos acompañando a Jesucristo y la necesidad de los demás no la vemos. Simplemente nos vemos a nosotros mismos. En esa grande multitud podíamos ir también nosotros. Pero hay algo bien importante, y es Bartimeo. Bartimeo, que estaba sentado junto al camino pidiendo. En medio de su miseria, Bartimeo tenía otras cosas muy graves. Él era ciego. Él no podía ver. Y en aquel tiempo, y como en el actual, las personas que tienen esta discapacidad son menospreciadas. Y Bartimeo era menospreciado. Él estaba solito ahí en el camino. No estaba ni su familia, no estaban ni sus amigos,
porque pues era vergonzoso estar con él ahí pidiendo limosna, pidiendo, mendigando. Entonces Bartimeo era un mendigo que solicitaba ayuda de los demás. Tenía la ceguera y por ende también era muy pobre. Esto era considerado una maldición para cualquier judío. Para cualquier familia judía, tener un hijo así, un familiar así, era considerado una maldición. Y él sabía que en medio de esa multitud iba Jesucristo. Y él sabía que en medio de esa multitud Jesucristo iba a escuchar su voz. En el versículo número 47 dice: oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él escuchó que en medio de la multitud había una voz muy diferente a la de los demás. Hubo personas allí en ese tiempo que vieron a Jesucristo, vieron sus milagros, escucharon de él, tenían esos dos sentidos aguzados. Ellos podían ver y oír al Señor. Y muchas personas creyeron porque vieron y oyeron, porque vieron los milagros, creyeron en el Señor. Así como Tomás que dijo: si yo no metiera mi mano en el costado, si yo no metiera mis dedos en sus heridas, yo no creo. Fíjate, ellos tenían sus dos sentidos. Estos dos sentidos los tenían desarrollados y podían ver y podían escuchar a Jesucristo. Algunas personas también vieron y también oyeron, pero no creyeron. Aunque vieron al autor del universo, aunque tuvieron contacto con Dios mismo, no creyeron. Y solamente Bartimeo, como algunos otros ciegos, él escuchó, él agudizó su oído, escuchó la voz del Señor y le empezó a gritar: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas personas de nosotros, como nosotros, hemos escuchado de Jesucristo. Bartimeo era judío y había escuchado que de la descendencia de David vendría el Mesías, vendría el Salvador del mundo. Y nosotros muchas ocasiones hemos escuchado de Jesús, pero no creemos en él. A lo mejor en este momento el Señor te está hablando a ti, estás escuchando su voz, pero no clamas a él. A lo mejor tú tienes necesidad en esta tarde. A lo mejor tú te estás metido en un grave problema en esta tarde y puedes clamarle al Señor. Él te va a escuchar. Nuestro Señor Jesucristo escuchó. Él pasaba. Jesucristo pasaba en el lugar indicado, a la hora indicada. En el momento adecuado, Él pasa enfrente de la vida de las personas que tienen necesidad. Bartimeo tenía una necesidad muy grande. Era pobre, era ciego, vivía en la mendicidad, vivía en la pobreza más extrema. Y nosotros decimos: ¿cómo el Señor se va a detener delante de un miserable? El Señor se detuvo delante de este miserable. El Señor se detuvo delante de muchos miserables que éramos nosotros. Y se detuvo y escuchó nuestra voz. Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Escucha mi necesidad. Ve la forma en la cual estoy viviendo. Ve que Dios mío, no soy feliz de la manera en que vivo. Esta herencia que he tenido del mundo, esta herencia que he tenido de mis padres, esta forma de vivir no es adecuada. Esta forma de vivir no me parece correcta. Señor, ten misericordia de mí. Tú puedes clamar de esa manera, porque cuando nosotros clamamos, el Señor escucha. Cuando nosotros hablamos, el Señor oye. En esta tarde el Señor está pasando por tu casa, está pasando por tu vida. Clámale a Él, clámale, Él te escucha. Dice la palabra de Dios, y muchos
le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Generalmente nosotros, por humanidad, tú ves a una persona con discapacidad, con ceguera, y ves que esa persona tiene necesidad de algo, atravesar una calle, buscar alguna cosa, tú te acercas a él y le dices qué es lo que necesita. Y la persona ya te dice: quiero cruzar la calle, y tú tomas del brazo a esa persona y lo cruzas de la calle para guardarlo del peligro. Pero fíjate lo que sucede con Bartimeo. A Bartimeo lo reprendieron. A Bartimeo le decían que se callase. Estas personas pensaron que lo más importante es lo que ellos iban a hacer, y que iban con el gran personaje Jesucristo. No les interesaba de ninguna manera la miseria de aquella persona, no les interesaba la pobreza. El ser humano tiene que hacerse sensible al dolor de los demás. Tenemos que hacernos sensibles a la necesidad de los demás. Cuando nosotros creemos en el Señor, nosotros le pedimos a Dios por los demás, no por nosotros, sino por los demás. Estas personas desalentaron a Bartimeo. No tuvieron piedad de él. No le dijeron: ¿sabes qué, Bartimeo? Mira, en el medio de la multitud no lo alcanzo a distinguir, pero ahorita yo te aviso cuando pase. Yo te voy a avisar, Bartimeo. Yo te ayudo. Mira, ahí viene. Esas personas no tuvieron misericordia de él. Entonces, este hombre, a pesar de que ellos lo desalentaban, a pesar de que ellos le decían que se callase, él clamaba más fuerte. A veces a nosotros tenemos necesidad del Señor y nos acercamos a Él, y las personas empiezan a hablar mal de nosotros, empiezan a decirnos, a desalentarnos. ¿Para qué te diriges a Él y te escucha? ¿Para qué le hablas? No te va a hacer caso, y nos desalientan porque tenemos necesidad del Señor. Pero ¿sabes qué? Aquella persona que ha creído en Jesucristo no debe de desalentarse, no debe de dudar de que nuestro Señor te escucha, de que Él está atento a tu necesidad, y tenemos que clamar aún más fuerte. Aunque las personas nos desalienten, aunque las personas nos critiquen, aunque las personas hablen mal de nosotros o hablen mal del Señor, nosotros tenemos que buscar más de Él. No tenemos que hacerle caso a estas personas, porque si Él les hubiera hecho caso, hubiera dicho: es imposible que en medio de esta multitud, en medio de estas personas que lo apretujan, en medio de estas personas que le hablan, me escucha a mí. El Señor te escucha, el Señor te oye. En medio de la multitud, tú eres especial para Él. El Señor te escucha. Y entonces Él clamaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué es lo que sucede? Imagínate al Señor en medio de esa multitud. Escucha la voz de Bartimeo, escucha la voz de ese necesitado, escuchó la voz de mi necesidad, escuchó la voz de tu necesidad. Y tú, que aún no has creído en el Señor, yo te digo: el Señor escucha tu necesidad. Él ve de lo que tú tienes ahora necesidad. Entonces Jesús, en el versículo 49, dice, deteniéndose, mandó llamarle. Jesucristo se detuvo. Parecía que ya se había pasado de largo, pero el Señor se detuvo, hizo un alto en su camino y dijo: este es un hijo mío, este es alguien que tiene necesidad de mí. Él se detuvo, nuestro Señor Jesucristo se detuvo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que sus ovejas oyen su voz. Y también sus ovejas son obedientes a Él. Y también Él les habla y les dice por su nombre, y las ovejas le obedecen. Entonces Él también reconoce la voz cuando sus ovejas le hablan. Estas ovejas es algo recíproco lo que Dios hace con nosotros. Nosotros le hablamos a Él, nosotros le clamamos a Él, y Él escucha nuestro gemir, Él escucha nuestra necesidad. Y Jesucristo se detuvo y mandó llamarle y le dijo: tráiganlo. Y aquellas personas que le habían puesto obstáculos para que se acercase a Él, ahora le dicen: ten confianza, te llama. Aquellas personas querían ver un milagro de Dios.
Jesucristo vino a esta tierra, como dice el versículo 44 de este mismo capítulo, dice el versículo 45, porque el Hijo del Hombre vino para servir y no ser servido. El Señor Jesucristo vino para servirnos a nosotros, para amarnos a nosotros, para dar su vida por nosotros. Él está atento, Él viene a servirnos a nosotros. Él no vino para que nosotros lo lleváramos cargando, le pusiéramos anillo de oro, le pusiéramos un carro último modelo. No, Él no vino para eso. Él vino para servir. Él vino humildemente a esta tierra para que nosotros recibiéramos de su grandeza. Él se hizo pobre por nosotros para que nosotros fuéramos enriquecidos en Él. Entonces, este Bartimeo clamaba a gran voz y quería obtener misericordia del Señor. Nosotros debemos tener en mente que nuestro Dios está ocupado, que es un viejito que está ahí apartado, allá en el cielo, escondido ahí en su santidad y que no escucha a nadie. Jesucristo, nuestro Dios, está atento a la voz de nuestro clamor. Él nos oye. Él jamás está ocupado para nosotros. Él está atento a tu voz, a tu llamada. Dice la palabra del Señor allí en Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, vengan, compren sin dinero, sin precio. No, vengan y yo los voy a saciar. Y la palabra del Señor también nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, yo los haré descansar. Bartimeo, cuando escuchó que el Señor lo llamaba, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dice que arrojó su capa, en el versículo 50, arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Lo que la humanidad debe de hacer es tirar toda su basura, todo lo que tiene, e ir a Jesucristo. Él te hace esta invitación: ven, ven. Y las personas le dijeron: ten ánimo, te llama. Jesucristo en el versículo 51 le dice: ¿qué quieres que te haga? Con anterioridad en este capítulo les dijo a un par de los hermanos, a los apóstoles: ¿qué quieren que les haga? Ellos querían tener poder, querían estar sentados uno a su derecha y otro a su izquierda. Y a veces nosotros, si el Señor nos dice: ¿qué quieres que yo haga? Señor, quiero bienes, quiero riquezas, Señor, quiero esto, quiero lo otro. Pero no le pedimos a Dios por lo básico. Lo básico es que somos siervos. Señor, abre mis ojos. ¿Qué quieres que te haga?, le pregunta el Señor. Y el siervo le dijo: maestro, que recobre yo la vista. Señor Jesucristo, que yo recobre la vista, que yo pueda verte a ti, que pueda ver tus obras, que pueda ver tus maravillas, que pueda ver tu belleza. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El Señor te hace esta invitación en esta tarde. ¿Qué es lo que tú quieres? Muchas personas sí han de pedir bienes para hacer males, pero todo ser humano, si se acerca al Señor y
si Él nos ha hecho bienes. Él jamás, Jesucristo jamás te va a hacer un mal, jamás te va a tentar, jamás va a dejar caer sobre de ti nada malo. El Señor Jesucristo va a traer misericordia sobre tu vida. Este hombre solamente le pidió la vista. Y en medio de esa multitud, este Bartimeo fue criticado seguramente. ¿Por qué? Porque le dieron con su ropa toda sucia, la cosa, pero le seguía al maestro, le adoraba y le bendecía. Y decía, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que va ahí? Ese miserable. Es Bartimeo, es el que se sentaba ahí a un lado del camino. Es aquel que mendigaba, es aquel que pedía monedas, es aquel que le solicitaba ayuda al ser humano. Y ahora es el que recobró su vista, ahora él camina con Jesús. Ese pobre ciego puede ser tú. Y vas a ser criticado. La gente te va a criticar cuando te acerques a Jesucristo, cuando cambies tu religiosidad en cristianismo. Entonces vas a ser criticado porque van a hablar mal de ti. Van a decir, ese era un ciego, ese era un borracho, ese era un adúltero, ese era un asesino, ese era lo peor del mundo, y ahora se cree santo y ahora camina con Jesús. Y vas a ser criticado si te acercas a Él. Antes nosotros queríamos limosna, queríamos bendición de Dios, queríamos que la gente nos ayudara. Pero ¿qué hacíamos? Permanecíamos en nuestra ceguera. Y no importaba que no viéramos, nosotros seguíamos en la miseria y nos gustaba seguir en la miseria. Y en esta tarde, yo te ayudo, busca tu miseria. Tira todo lo malo, todo lo que tienes, como este ciego que tiró su capa, y era lo mejor que tenía su capa, y la mejor del camino. Conseguir a Jesucristo no me importa lo peor, yo sigo a Jesucristo. Sus padres, dice la palabra de Dios que muchos fueron aserrados, muchos les fueron amputados sus miembros, muchos fueron empalados, muchas personas murieron y sufrieron por Jesucristo y no les importó. Y el cristianismo actual debe de ser de la misma manera. No importa lo que venga, no importa lo que las personas nos quieran hacer, no importa que quieran atentar en contra de nosotros o de nuestra familia, nosotros somos cristianos, seguimos a Jesucristo, no importa lo demás, no interesa lo demás. Cuando Bartimeo recobró su vista, él dijo, no me interesa. No me interesa que me critiquen, no me interesa que me avergüencen, no me interesa lo que hable mi familia, no me interesa lo que hablen mis amigos. Yo camino con Jesús. En lugar de dejarlo, en lugar de apartarme de Él, ahora camino con Él. Ahora yo sigo sus pisadas, ahora yo vivo la vida que Él vive, ahora yo me esfuerzo, ahora yo he muerto para el mundo y vivo para el Señor.